Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Espero de todo corazón que las cosas marchen bien, sobre todo que podamos seguir caminando, siendo fieles a nuestro Señor. Dios los bendiga a todos los que se van uniendo. Quiero recordarles nuestros horarios. El próximo domingo estamos aquí en la iglesia presencialmente desde las 9 de la mañana, teniendo el culto al Señor, y espero que todos puedan llegar muy puntuales, que podamos ser fieles al Señor y seguir adorando a nuestro Dios. Así que les recuerdo, ese es el horario para este próximo domingo. Y también le quiero recordar, pues todos los miércoles estamos muy juiciosos desde las 8 de la noche. Hola. Espero que ahí me escuche un poco mejor. Así que vamos entonces a orar en este momento y vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por darnos el privilegio de reunirnos, Señor. Gracias por darnos la bendición, Padre, de encontrarnos contigo. Eso es lo más importante, Señor. Poder reencontrarnos contigo después de la jornada del día de hoy y poder, Señor, conocerte más, recibir tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que va a escuchar este mensaje y que le puedas guiar, Señor, siempre en tu camino. Encomiendo en tus manos, amado Señor, y que sea tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, le pido por favor que me acompañe. Vamos a ir al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, y vamos a estar meditando en ese salmo en esta noche, el Salmo capítulo 1. Así que por favor búsquelo, está fácil de encontrar, es el primer salmo. Así que por favor vamos a estar meditando en este salmo en esta noche. Así que eh, vamos a leer lo que es un salmo además bastante corto, pero que tiene unas verdades espirituales muy muy especiales que hoy quiero compartir. Leamos el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Muy bien, amados, en este mundo debemos saber cómo caminar, ¿verdad? Y para eso se requiere de que nosotros tengamos resoluciones internas, decisiones que hayamos tomado antes de salir a nuestras actividades diarias. Y esas decisiones tienen que ver con nuestra alma, con nuestra alma. Siempre necesitamos tomar una resolución, es decir, desde el momento en que usted y yo nos levantamos de la cama, debemos tomar una decisión. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a agradar? Y por supuesto estamos hablando de seguir a Dios, de agradar al Señor. Así que en esta noche quiero que hablemos acerca de dos sendas que pueden estar enfrente de cada uno de nosotros. Podemos tener la senda del justo o la senda de los malos. Y vamos a hablar de esas dos sendas en esta noche. La senda del justo y la senda de los malos. ¿Cuáles son las características de la senda de los justos? La primera característica está en el versículo 1. Por favor, acompáñeme y leámosla nuevamente. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos.
Paremos ahí. Lo primero que caracteriza la senda de un justo es que sabe qué decisiones debe tomar. Y una de esas decisiones es no seguir el consejo de los malos. Cuando alguien empieza a caminar en las sendas de Dios, debe aprender a evitar seguir consejos de malos. Yo creo que son muchos los consejos que usted y yo podemos recibir en la vida diaria. Por supuesto que inclusive desde niños estamos recibiendo consejos. Consejos de nuestros padres, los que tienen hermanos mayores de sus hermanos mayores, de sus compañeros de colegio, de los maestros. Desde muy pequeños estamos aprendiendo a recibir consejos. Y ni qué hablar de la etapa de la adolescencia, donde sobreabundan las preguntas, pero también sobreabundan los consejos. Necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. Por eso, lo primero que nos dice la Escritura, que caracteriza la senda del justo, es que no sigue el consejo de malos. A lo largo de las experiencias de vida, cada persona puede tener un consejo que a su manera de ver puede ser de ayuda, ¿verdad? Lo importante aquí es que la palabra de Dios nos indica que no sigamos el consejo de los malos, de aquellos que practican la maldad. Proverbios en sus primeros 2 capítulos nos deja ver claramente cómo el Señor nos advierte que evitemos seguir ese tipo de compañías, ese tipo de consejos, porque terminaremos siendo traspasados por graves dolores. Así que si tú deseas caminar la senda del justo, lo primero que el Señor te dice en esta noche es: no sigas el consejo de los malos. Yo creo que nuestra sociedad, en su gran mayoría, está impregnada de un pensamiento acerca de la familia, la sexualidad, acerca de la pureza, acerca de la devoción a Dios, que están impregnados de puro humanismo, y no está la mente de Dios en medio de sus consejos. Por eso tú debes saber muy bien a quién le pides consejo, de quién escuchas consejos. Y toda la vida tú vas a estar expuesto a los consejos de muchas personas. Por eso, una característica importantísima de la senda del justo es que no sigue el consejo de los malos. Los malos, claramente, son los que practican la maldad. Los malos se han especializado en practicar la maldad y por eso saben cómo sortear la vida, pero sin tener en cuenta a Dios. Sus estilos de vida están llenos de consejos que no importa si ofenden a Dios. Por eso es importante que tú y yo sepamos que hay consejos que no nos convienen. Hay consejos que no nos van a ayudar. Y hay consejos que parecen buenos, pero no vienen de Dios. Así que la senda del justo está caracterizada por aprender a discernir qué es un buen consejo y qué es un mal consejo. Un justo no tomará decisiones guiado por el consejo de los malos. Y creo que esto es algo importante para nuestra vida diaria. Tú vas a estar rodeado de personas, de compañeros en las actividades diarias y van a sobreabundar los consejos. Pero claro está, tú también debes ser alguien que dé buenos consejos. No solamente debes velar por aquellos consejos que recibes, sino también debes tener cuidado de aquellos consejos que tú le das a otras personas. Nosotros también somos una fuente de consejos y por esa razón nosotros debemos estar siempre atentos a qué es lo que estamos hablando, qué tipo de consejos estamos dando a las personas. A veces de pronto damos un consejo por quedar bien, porque nos da pena de pronto decir la verdad, y que Dios nos ayude a tener el valor siempre para dar un buen consejo. A veces puede que se pierda una amistad por dar un buen consejo. Hay personas que no valoran los buenos consejos, pero no importa, que tengamos la conciencia tranquila de que estamos dando un buen consejo delante de Dios.
La segunda característica de la senda del justo sigue allí en el versículo 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. La segunda característica de la senda del justo es que sabe escoger de quiénes se rodea. Sabe escoger de quiénes se rodea. Saberse rodear en la vida es algo muy importante, ¿sabes? Y vuelvo e insisto, todos nosotros somos personas sociales. Que querámoslo o no, vamos a estar siempre cerca de algunas personas. Pero qué importante es que tú y yo sepamos rodear. La segunda característica de la senda del justo es que sabe de quién se rodea y no escoge compañía de pecadores. Entendamos que cuando la Biblia se refiere aquí a pecadores, se refiere a personas que no tienen temor a Dios. Se refiere a personas que sin ningún cuidado transgreden la palabra del Señor. Saberse rodear entonces es clave en la vida cristiana. Y aún dentro de la iglesia debemos saber de quiénes nos rodeamos. ¿Sabes? Los amigos que tú frecuentas dejan ver cuáles son tus gustos personales. Las amistades que tú frecuentas, las personas que tú y yo tenemos, nos dejan ver cuáles son nuestros afectos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Así que una amistad marca un estilo de vida, marca un estilo de vida. Por eso escoge amigos que te lleven a crecer en Dios, que tengan sanas costumbres, porque eso será lo que tú terminarás haciendo. Si sabes rodearte, debes aprender a rodearte. No esperes crecer en Dios rodeándote de amistades que no tienen temor de Dios. Creo que esta es una decisión, de esas decisiones importantes que debemos tomar en el camino con Dios. Si tú quieres crecer en Dios, escoge rodearte de personas que quieran agradar a Dios. No esperes tener un matrimonio saludable si te rodeas de personas que no respetan el vínculo matrimonial, ¿verdad? Si tú te la pasas con personas que no le importa serle infiel a su pareja, que son promiscuos, pues tarde o temprano tú vas a ser jalonado por ese estilo de vida. Así que debes saberte escoger ese tipo de personas con las que tú te rodeas. No esperes tener una influencia espiritual si tú te rodeas de personas que no invierten en su vida espiritual. Qué bueno que tú aprendas a rodearte de personas que se apasionen por Dios, que tengan una pasión genuina por el Señor, por conocerlo más, por agradarle. Es maravilloso saberse rodear, mis hermanos. La senda del justo se caracteriza porque sabe justamente de quiénes no debe estar acompañado. Vuelvo y hago una claridad. Saben, los que me conocen saben que yo siempre digo, nosotros, claro, podemos tener amigos, pero ten en cuenta que hay personas que si no están en los caminos de Dios, debemos nosotros siempre tratar de darles un buen testimonio, de que ellos sepan claramente que somos cristianos, que no se lleven una sorpresa, ¿verdad? Que se enteren que seamos cristianos y seamos hallados cometiendo los mismos pecados que ellos cometen. Así que cuando nosotros sabemos de quién nos rodeamos, entendemos que estamos siendo llamados a ser luz y sal, ¿verdad? Que no traigamos vergüenza en nombre del Señor por lo que nosotros hacemos. Así que tengamos en cuenta eso. Habrán personas en tu diario vivir que necesitan del Señor. Qué bueno que puedas orar por esa persona, por ese grupo de amigos, por esos compañeros. Qué bueno que tú puedas orar por ellos, que el Señor los llame a sus caminos y que pídele al Señor que te pueda usar en medio de ellos, en medio de las conversaciones diarias, en medio de lo que se vive. Pídele al Señor que te use, pídele al Señor que te dé dones que puedan ser usados por el Espíritu Santo para que tú puedas testificar y mostrar la grandeza del Señor. Así que la segunda característica de la senda del justo es que sabe escoger de quienes se rodea. Característica número 3, leamos el versículo 2.
sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. La tercera característica de la senda del justo es que tiene la palabra de Dios como un tesoro. Qué alegría para el justo, porque tiene las escrituras su mayor tesoro. Se deleita en la palabra, su vida está siendo alumbrada por la luz eterna de las escrituras. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen, y su voz está en su palabra. Su comunión con el Señor está siendo alimentada por cada verso de las escrituras. Un creyente que camina la senda del justo es alguien que está absolutamente influenciado por la palabra de Dios en sus decisiones. Por eso insisto, ¿qué estás leyendo de la palabra? ¿Cuál es el estudio que estás haciendo en el día de hoy? ¿Podrías, si yo te preguntara hoy, contarme qué fue lo que leíste hoy de la palabra? ¿Qué meditaste? ¿Qué te habló Dios hoy en la palabra? ¿Podrías contarme algo si yo te preguntara? Pero no es necesario que yo tenga que preguntar, porque ya es hora de que tú, como un creyente, avanza hacia la madurez, tenga el hábito de estudiar, de leer la palabra de Dios. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca del Señor. Así que debemos tener la palabra de Dios como un tesoro. ¿Sabes? Yo veo en este versículo 2 cómo Dios nos está diciendo cómo evitar justamente caer en consejo de malos y en malas compañías. Cuando tú tienes la palabra de Dios anclada y es un tesoro para tu vida, no va a ser tan sencillo que caigas en consejo de malos. No va a ser tan sencillo, porque si tú amas la palabra de Dios, tus decisiones van a estar guiadas por la palabra y no por el consejo de malos. Qué bueno que tú puedas aprender a abrazar la palabra de Dios en tu vida, porque la senda del justo está llena de la palabra de Dios. Está absolutamente llena de la palabra de Dios. Te invito hoy de una forma respetuosa para que tengas tu Biblia abierta, para que saques un tiempo en tu día en el que puedas leer la palabra de Dios. A mí me pasa algo que para mí es bastante particular, y es que cada vez que yo leo la palabra de Dios, siento que mi alma queda saciada, quedo saciado interiormente, mi vida espiritual se nutre, tengo fe, Dios me da un consejo o un regaño si lo necesito, Dios me habla de promesas, me habla de su favor, de su gracia a través de Jesucristo. Pero qué bendita es la palabra de Dios. Así que la senda del justo se caracteriza por la abundancia de la palabra de Dios en su vida. Dice ese versículo 2 que se deleita, pero que además medita en ella día y noche. Medita en ella día y noche. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? Porque a veces no tenemos fe cuando vemos los gigantes, cuando vemos un Goliat enfrente nuestro, porque no hay abundancia de palabra en nuestra alma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú lees la escritura, tú estás viendo la grandeza de Dios que está a disposición de todos aquellos que se han reconciliado con Él a través de Jesucristo. Por eso, la tercera característica de la senda del justo es que tiene la palabra como un tesoro. Así que recuerda, ¿qué versículo leíste hoy? ¿Qué porción de la palabra meditaste en este día? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Cuarta característica de la senda del justo, versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan.
Cuarta característica de la senda del justo es que su vida tiene fruto espiritual. Tiene fruto espiritual. El justo, al no seguir el consejo de malos, al dejar de andar con pecadores y al deleitarse en la palabra de Dios, está asegurando su fruto espiritual. Los compara a un árbol plantado junto a la orilla de un río. Cuando un creyente está plantado en la palabra, en las promesas de Dios, está plantado en Jesucristo, la eterna fuente del Espíritu Santo estará en su vida para darle vida, para mantenerlo en buena salud espiritual. Podrá venir la sequía, pero la palabra de Dios dice que las hojas no caerán. Podrá venir los tiempos de prueba, podrá venir los tiempos de aflicción, pero dice la palabra del Señor que aquel que se deleita en la palabra de Dios será como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre da fruto y sus hojas no se marchitan. Mis hermanos, qué bendición es estar en la senda del justo. Este árbol es un árbol que siempre da fruto, no para de dar fruto, y sus hojas nunca se marchitan. Si estamos afianzados en la palabra de Dios y ella es nuestra delicia, seremos fructíferos en el Espíritu, porque el Espíritu es el río de Dios, en el cual estamos plantados tan cerca de la presencia de Dios que su presencia fluye en nuestras almas. ¿Y cómo se hace evidente ese fruto? A través del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando estamos plantados a la orilla de los ríos de la presencia de Dios, el fruto del carácter de Cristo será evidente. Será evidente. Por eso el justo da fruto espiritual. La senda del justo se hace evidente porque da fruto. El carácter de Cristo es evidente en su vida. Sin importar en qué tiempo esté pasando en su vida, siempre da fruto. Siempre se va a manifestar Cristo en su carácter y en su vivencia. Quinta característica del justo, versículo 3 en su parte final, dice, y prosperan en todo lo que hacen. Mis hermanos, yo no soy un pastor que predique la teología de la prosperidad, pero creo en el Dios que prospera. Creo en el Dios que da éxito a sus hijos conforme a su voluntad. Yo creo que hay un Dios grande que premia a sus hijos con favor. ¿Sabes? Dice ese versículo, y prosperan en todo lo que hacen. Cuando andamos en la senda del justo, por ejemplo, si entendemos que debemos aprender de quién nos rodeamos, aprender a qué consejos recibir y a hacer la palabra de Dios nuestro tesoro, Dios mismo se convertirá en nuestra fuerza de triunfo. Su favor reposará sobre nuestra vida. Es ser prosperado, pero con la alegría de que Dios está en la prosperidad. Dios está en la prosperidad. El triunfo según el mundo es muy diferente al triunfo según Dios. Cuando Dios está en el asunto, el corazón de quien prospera no pone su esperanza en las riquezas, sino en Dios, que es mucho más grande que cualquier posesión. Pero cuando Dios no está en el asunto, será el hombre quien será exaltado y sube. Así que no debemos tener temor a hablar de que Dios prospera. No tengamos temor a eso. Yo pude ver esta mañana mientras preparaba este sermón muchísimos ejemplos que nos da la Escritura de Dios siempre siendo la fuerza que prospera, la fuerza que da éxito a sus hijos. Yo hoy le ruego al Señor que Él esté prosperando tu vida, así como prospera tu alma. Que tú camines en la senda del Señor y tú empieces a ver cómo la mano del Señor te bendice, te abre puertas,
te prospera, te coloca en lugares de bendición. Pero ojo, no hagas de la bendición un ídolo. Siempre dale gloria a Dios. Pon siempre cualquier tipo de dádiva por debajo de los pies de nuestro Señor, porque a Él sea toda la gloria y toda la honra en lo que hacemos. No tengamos temor. Y si estamos luchando con eso, recordemos, fue Dios quien me ha dado esta oportunidad y para Él será la gloria en todo lo que yo haga en mi vida. No permitas que una posición económica, no permitas que eso te corrompa el corazón. Que también pide ayuda a Dios para que Él te mantenga puro, aún en medio de la prosperidad. No debemos tenerle temor a la prosperidad, pero dejemos que sea la prosperidad según Dios, ¿verdad? Y lo que más debemos buscar es la prosperidad nuestra. Eso debe estar por encima de todo. Y Dios en su bondad proveerá lo demás. Proveerá lo demás. Pero, ¿cuál es la senda de los malos? Bueno, aquí tenemos que ver la otra realidad. Escuchaba que día por ahí en alguna red social un hombre que decía que no teníamos por qué hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la condena. Pues tenemos problemas porque la Biblia habla de ese tema. Y si no hablamos de eso, estaríamos nosotros solamente siendo selectivos de lo que queremos escuchar. Y creo que ese es uno de los males que la Escritura dice que van a suceder en los tiempos finales, que la gente va a tener pereza de escuchar la sana doctrina y se irán aquellos que les digan lo que sus oídos quieren oír y se entregarán a las fábulas. Así que mira lo que dice los versículos 4 y 5. No sucede lo mismo con los malos. Ojo, no nos engañemos, porque si vemos a los malos prosperar, tú debes saber que el final no va a ser igual al del justo. Nunca va a ser así. Dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. ¿Sabe una cosa? La senda del justo ya tiene un lugar determinado por Dios. Y aunque ellos no lo quieran aceptar, y aún hay tiempo para arrepentirse, pero hay un juicio inminente. Tanto así que Dios lo dejó muy claro en su palabra. Y la palabra de Dios toda se cumple. Toda se cumple. Los malos no tendrán ese fruto. Los malos por sí mismos jamás podrán agradar a Dios y jamás podrán tener el carácter de Jesucristo. Para eso necesitan arrepentirse y pedir ayuda a Dios, para que a través del Espíritu Santo puedan dar el fruto que es el carácter del Señor. Mis hermanos, no sucede lo mismo con los malos. Recuerde eso, porque a veces caemos en el engaño de ver a personas que no tienen nada de temor a Dios y son prosperados, les va bien en todo lo que hacen. Pero recuerde, el final nunca será el mismo que el del justo. Nunca. También después de la muerte hay algo que tenemos que hacer y es presentarnos delante de Dios. Y allí daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Dice la Escritura también, dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Así que la palabra de Dios dice que habrá un juicio, porque aquel que no ande en la senda de los justos va a tener que enfrentarse a la justicia divina, ¿sí? Y eso va a suceder, lo describe la Biblia ampliamente. Y si yo digo que predico la palabra de Dios, también tengo que decir eso. No solo tengo que decir lo bonito, también tengo que advertir, ¿verdad?, que habrá un juicio para todas aquellas personas que han desechado la gracia de Dios, que han transgredido la palabra del Señor y que no han querido alinearse a la voluntad de Dios. Así que hoy puede ser un día en el que Dios te haga meditar. Hoy su Espíritu ha llegado a tu vida y te está diciendo, es
tiempo de abandonar los malos caminos. Es tiempo de abandonar aquellas prácticas y volverse al Señor. Así que este ha sido el mensaje que hoy he querido compartir. La senda del justo y la senda de los malos. ¿Cuál será la senda que tú tomarás? ¿Cuál será la senda que tú estás practicando? ¿Cuál es? Pero hoy hay tiempo para encontrarnos con Dios. Hoy hay tiempo para hallar la gracia del Señor. Es esta noche. Dios no lo quiera, tal vez tú te acuestes a dormir y mañana no despiertes aquí, sino que llegó el tiempo en el que Dios decidió recoger tu alma. Así que, ¿qué cuentas vas a dar al Señor? Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ninguno. Hay muchas personas que han hecho planes para 1 o 2 años, pero no saben si Dios les va a dar el permiso de ejecutar esos planes. ¿Cuál va a ser tu respuesta delante de Dios? Tal vez sea la oportunidad de que tú empieces a partir de hoy tomar la senda de los justos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por este precioso salmo, Señor, lleno de tanta sabiduría y tanta bendición, Señor. En esta noche queremos, Señor, pedirte, guíanos a través de la senda de los justos, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de no recibir el consejo de los malos, de no practicar y de no rodearnos de personas que abiertamente están entregados al pecado. Ayúdanos a entender que la senda del justo está siempre inundada del deleite en tu palabra, porque cuando nuestra vida está llena de tu palabra, Señor, aprenderemos a tomar mejores decisiones, aprenderemos a caminar para agradarte, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias porque hoy entendemos tu deseo de que seamos como árboles plantados junto al río, Señor, y que siempre demos fruto y que nuestras hojas, espiritualmente hablando, jamás caigan. Señor, gracias por llamarnos a tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Pero también nos has hablado en esta noche, Padre, de tu favor. Yo quiero, Señor, pedirte que tu favor sea para mis hermanos, para las familias que ellos representan, Señor. Te ruego que el favor tuyo esté con cada familia, pero que podamos aprender a tomar esa senda, Señor. Líbranos, Señor, de tomar la senda de los malos, porque no va a suceder lo mismo con ellos. No van a ser ellos llenos del fruto, no van a ser ellos bendecidos. Que no nos equivoquemos, porque no va a suceder lo mismo con los malos, porque tarde o temprano se van a marchitar. Tal vez, si nosotros como cristianos también tomamos sendas de pecado, también nos empezaremos a marchitar hasta que venga un arrepentimiento genuino. Y tal vez esta sea la noche en que tú nos llames al arrepentimiento, Señor. Padre, gracias, porque aunque la gente lo tome por tardanza, tú volverás, Señor. Tú volverás y tú, Señor, vas a dar gloria y honor al que confió en tu evangelio, pero también darás justicia y juicio a aquel que lo rechazó. Ayúdanos hoy a escoger la senda del justo, a ver a través de Jesucristo el camino, la verdad y la vida, Señor. Abre hoy los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. Abre hoy corazones para que esta verdad llegue a lo profundo de las almas y pueda haber hoy un arrepentimiento genuino y podamos, Señor, ser contados entre los justos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, mil gracias por este tiempo en el que nos podemos conectar y juntos meditar en la palabra del Señor. Espero que pasen una buena noche y que practiquemos estos principios de tener la senda del justo en nuestras vidas. Dios los bendiga y que el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Buena noche para todos. Nos vemos el domingo 9 en punto de la mañana. Bendiciones.